El invierno de Montana tenía dientes, y ellos estaban hundidos profundamente en la ladera de la montaña donde Ethan Blackwood caminó penosamente nieve hasta las rodillas. El viento le cortó la cara como vidrios rotos. Fue entonces cuando vio eso. Una forma oscura debajo de un pino. Algo andaba mal. Su combate instintos, dormidos pero nunca muertos, disparados, a la vida. El haz de su linterna reveló una pesadilla. Una mujer en uniforme de policía hecho jirones atado con nudos expertos, la sangre se congela en el nieve debajo de ella. A su lado yacía el pastor alemán igualmente contenido. Su cuerpo protector se acurrucó hacia ella a pesar de sus heridas. Los ojos del perro se abrió ante la luz, un gruñido bajo emergiendo de su garganta, desafiante incluso al borde de la muerte. Clavado al árbol, la nota revoloteó. Este es el final para los que no escuchan. El aliento de Ethan nublado en el aire gélido. La guerra el dejado atrás lo había seguido a casa. Salir dale, me gusta y comparte tus pensamientos en el comentarios junto con la ciudad en la que estás mirando desde. Ahora, sigamos con la historia. Ethan Blackwood no siempre había sido un recluso, antes de las montañas lo reclamó. Había sido Delta Force, un fantasma que se movía a través de la guerra devastada países con precisión letal. Ahora, 3 años después de su alta médica, encontró paz en la rutina, comprobando el generador, apilar leña, mirar las águilas vuelan sobre Pine Valley. Su cabaña situada al borde de la civilización, tal como a él le gustaba. El más cercano vecino, el viejo jefe Walter Sullivan, vivía 2 millas cuesta abajo. La cabaña fue la última resistencia de Ethan, los beneficios apenas cubrieron sus medicamentos, y el banco le había dado hasta la primavera antes de la ejecución hipotecaria. Cada mañana se despertaba jadeando pesadillas de su misión final, Operación Rey Serpiente, donde la mitad de su equipo murió interceptando cargamentos de droga en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Cada noche, alineó sus botas en perfecto, ángulos rectos con la puerta. Orden mantuvo el caos a raya. La mujer que había encontrado, la oficial Sarah Mitchell, según ella, insignia medio rozada, era conocida en Pine Valley como el policía que nunca se rindió. Un detective que había estado encubierto durante 6 meses hace para infiltrarse en los depredadores del valle. Una red de narcotraficantes envenena comunidades en todo el mundo. 3 estados. Pocos sabían que ella también era una madre soltera de Emma, de 8 años, ahora quedarse con la madre de Sarah en Billings. Aún menos sabían que Emma en realidad era la sobrina de Sarah, adoptada después de su hermano, y su cuñada fueron asesinados a tiros en una invasión de viviendas relacionada con las drogas. Sarah, su compañero, Ranger, no era un policía cualquiera, perro. El pastor alemán había cumplido 2 giras en Afganistán antes de unirse al departamento de policía de Pine Valley. Le dispararon 2 veces, lo apuñalaron 1 vez, y todavía llevaba metralla en su joroba izquierda. El vínculo con Sarah trascendió el entrenamiento. A donde ella fue, él la siguió. No solo del deber, sino de una devoción que explicación desafiada. Olivia Parker, la guarda forestal local, conocía estas montañas mejor que nadie. Después del suicidio de su prometido, ella se fue. Su práctica veterinaria en Seattle durante la soledad del desierto de Montana. La gente te falló, la naturaleza nunca lo hizo. Ella vivía en una torre de vigilancia contra incendios accesible solo por un traicionero sendero de jeep monitorear las migraciones de vida silvestre y caza ilegal. Cuando los turistas se perdieron, Olivia los encontró. Cuando se necesitan animales ayuda, ella los sanó. Conexiones humanas ella evitó hasta ahora. Walter Sullivan, retirado después de 30 años como Pine Valley's jefe de policía, pasaba sus días pescando y sus noches, escribiendo memorias nadie lo haría leer. A los 72 años, la artritis había afectado sus manos, pero su mente permaneció afilada agudo. Había entrenado a Robert Hayes. Personalmente, lo vi ascender a través del filas. Ahora se preguntaba dónde había ido mal. Ethan llevó a Sarah al cabina primero, su cuerpo aterradoramente luz en sus brazos. La sangre enmarañó su oscuridad pelo, y su piel contenía el vertido ceroso de hipotermia profunda. La puso sobre el sofá antes de regresar para el alemán pastor. El perro pesaba casi tanto como su dueño, denso en músculos y huesos debajo del pelaje mojado. Los ojos del Reher se quedaron fijados en la puerta de la cabina, siguiendo el camino hacia Sarah, incluso en su estado semiconsciente. La tormenta de nieve aulló por la cabaña mientras Ethan trabajaba.
Cortó el uniforme congelado de Sarah con tijeras de trauma de su equipo de campo, revelando un hombro torcido antinaturalmente de su zócalo y una constelación de moretones, a través de ella costillas. Signos de interrogatorio profesionales. Lo que más le preocupaba era la herida en la cabeza. Un profundo corte que necesitaría puntos de bajo circunstancias normales. Aquí afuera, vendas de mariposa y oración habrían para ser suficiente. «Espera», murmuró Ethan mientras envolvió a Sarah en mantas calientes y elevó sus pies. «Esta noche no. No en mi reloj». Dirigió su atención a Ranger, que gruñó débilmente mientras Ethan abordado con antiséptico. El perro flanco llevaba una bala limpia rozando, enojado e inflamado. Mientras Ethan limpiaba la herida, habló en el mismo tono bajo había usado para civiles asustados en Kandahar. «Lo hiciste bien, soldado. Ella es seguro ahora. Ambos estáis a salvo». El antiguo. La estufa de leña crujió, empujando hacia atrás el frío amargo, mientras Ethan hacía el inventario su situación. No hay servicio celular en el tormenta de nieve. Su teléfono satelital estaba bajo batería. Suministros médicos limitados. Y, en algún lugar por ahí, hombres que no serían felices de descubrir que sus objetivos habían desaparecido. Un fuerte golpe en la puerta congeló a Ethan. Pensamiento medio. Agarró su escopeta, moviéndose silenciosamente hacia la mirilla. Afuera estaba una mujer envuelta en el bosque. Servicio verde, nieve cubriendo las pestañas. «Madera negra, soy Parker, servicio forestal», gritó por encima del viento. Ethan abrió la puerta, escopeta, visible, pero bajado. «¿Qué eres? ¿Haciendo esto?» «Olivia Parker». Sacó la nieve de sus botas mientras entró, revisando las cabañas altas antes los caminos se cierran. «Lucky Ire». Sus palabras murieron como ella vio la escena. «Jesucristo, ¿qué sucedió?» «Los encontré en el bosque, a la izquierda». «Por muerto», dijo Ethan. Olivia se movió inmediatamente a Ranger, su guardabosques uniforme descartado para revelar el movimiento seguros de alguien con formación médica. «Este perro necesita antibióticos. Tengo un niño en mi camioneta». Mientras Olivia trataba a Ranger, Ethan continuó trabajando en Sarah. Ella. La respiración se había hecho más fuerte, pero ella permaneció inconsciente. Su cuerpo temperatura peligrosamente baja. Él comprobó sus bolsillos para identificación, encontrar una placa de policía y nada más. No teléfono, sin arma, sin billetera. Alguien quería que desapareciera, Olivia observó, levantando la vista del rostro de Rers. Flanco vendado. Un suave gemido del sofá les llamó la atención. Sarah los párpados revolotearon y luego se abrieron, revelando unos ojos nublados de dolor y confusión. Ella se enderezó de golpe, llorando, mientras su hombro dislocado se movía. «Tranquilo», dijo Ethan, levantando sus manos. «Estás a salvo». La mirada de Sarah corrió salvajemente por la cabaña antes de aterrizando en Ranger. La tensión en ella. El cuerpo se relajó ligeramente, pero sus ojos permaneció cauteloso. «¿Oms? ¿Dónde?» «Mi cabaña al noreste de Pine Valley. Soy Ethan Madera Negra. Esta es Olivia Parker con servicio forestal. Te encontré a ti y a tu compañero en la nieve a aproximadamente 1 milla de aquí». El reconocimiento parpadeó. La cara de Sarah ante el nombre de Ethan. Madera Negra. Afganistán. Ethan asintió una vez. Sorprendido. Esa era otra vida. En Sarah, traté de sentarme de nuevo, con más cuidado. Esta vez. Conocían a Hayes, teniente Robert Hayes, mi propio oficial al mando. Él me tendió una trampa. Ethan y Olivia intercambiaron gafas. El teniente Hayes era muy conocido. En Valle del Pino. Oficial condecorado, líder comunitario, padre que había perdido a su hijo único de una sobredosis de fentinel 3 años atrás. «¿Hayes?», repitió Olivia. «Roberto Hayes envió hombres para matarte». Sarah asintió sombríamente. 6 meses encubierto con el depredadores del valle. Me estaba acercando a su proveedor, un hombre al que llaman Lobo. Luego encontré evidencia que conecta a Hayes a su red de distribución. Él ha estado despejar las rutas de patrulla, avisarles sobre redadas. Ranger de repente levantó su cabeza, orejas hacia adelante, un gruñido bajo retumbante de su pecho. El pelo a lo largo de su columna erizado. «Alguien está ahí afuera», Ethan dijo, acercándose a la ventana. Él se atenuó la linterna, hundiendo la cabina en sombra. A través del cristal esmerilado, oscuro las figuras se movían contra la nieve.
En los primeros disparos rompieron el silencio. La madera se astillaba cuando las balas golpeaban las paredes de la cabina. Ethan empujó a Sarah al suelo, protegiéndola con su cuerpo. «Puerta trasera», le dijo a Olivia, que estaba ya arrastrándose hacia Ranger. Más tiros. Esta vez más cerca. Los atacantes avanzaban, utilizando la tormenta como cubierta. «¿Puedes disparar?», Ethan preguntó Sarah, presionando su pistola de respaldo en su mano. Sarah asintió, sus ojos ahora clara y concentrada a pesar de sus lesiones. «Dame una vista». Ethan se mudó a la ventana delantera, ladder te da. Escopeta apoyada contra su hombro. Disparó una vez, la explosión resonando por la ladera de la montaña. Un grito de dolor confirmó su puntería. «Ellos no eran esperando resistencia», dijo. «Mirando las sombras se retiran ligeramente». El enfrentamiento duró tensos minutos. Cada vez los atacantes intentaron avanzar. Fuego de precisión de Ethan y Sarah los obligó a retroceder. Finalmente, en una carrera desesperada, un atacante se coló la nieve profunda. Ethan estaba sobre él antes. Pudo recuperarse, desarmándolo con deficiencia en la práctica. «Llévalo adentro», llamó Sarah, su arma sin vacilar nunca desde el árbol donde los demás habían desaparecido. Los capturados hombre, joven con un tatuaje de halcón en el cuello, sentado atado a una silla de cocina, sangre goteando de un corte en su frente. Afuera, la tormenta se tragó los sonidos de sus compañeros en retirada. «Volverán», dijo Ethan, comprobando las ataduras de los prisioneros, con más hombres. «Entonces tenemos que movernos», Sarah respondió, con una mano en la cabeza de Reer. «Pero primero, nos va a decir exactamente quién lo envió». El prisionero, que de mala gana se identificó como Alex Reeves, había poca información útil más allá confirmando que el teniente Hayes estaba trabajando con alguien llamado Wolf. «¿Cómo?». El amanecer se acercó, trayendo un temporal calma en la tormenta de nieve, el comportamiento del Reers cambiado. A pesar de sus heridas, el pastor alemán se puso inquieto y caminaba de un lado a otro, hacia la puerta de la cabina, gimiendo insistentemente. «¿Qué pasa, muchacho?», Sarah preguntó, su voz ronca por el dolor y agotamiento. Ranger rascó el puerta, luego miró a Sarah con intensidad inusual. «¿Él quiere salir?», dijo Olivia. «He visto esto antes en perros de búsqueda y rescate. Él está tratando de muéstranos algo». Ethan revisó el perímetro a través de la ventana. «No movimiento, pero eso no significa que sean no por ahí». Sarah asintió. «Déjalo fuera. Ranger sabe lo que está haciendo». Ethan desatornilló la puerta, con la escopeta preparada. Guardabosques remató afuera, favoreciendo a su lesionado pierna, pero moviéndose con un propósito claro. «Ellos». Lo observó mientras avanzaba hacia la leñera, nariz contra el suelo, cavando frenéticamente en un lugar cercano a los cimientos. «Cubrir yo», dijo Ethan, y salió afuera, manteniéndose bajo. Ranger había desenterrado algo, una pequeña bolsa de nailón negra, enterrado bajo la nieve y congelado tierra. El perro lo agarró entre sus dientes, arrastrándolo hacia Ethan con esfuerzo decidido. De vuelta adentro, ellos examinó el hallazgo. La bolsa contenía un estuche impermeable que contiene unidades USB, SIM tarjetas y una pequeña libreta con coordenadas y fechas. «Mi evidencia», Sarah respiró con los ojos muy abiertos. «Todo lo que reuní en el Valle de Predadores. Enterré una copia de seguridad la noche antes de que se suponía que debía conocer a mí. Contacto. Deben haberme seguido, esperé hasta que hice la entrega». Ethan conectó uno de los discos a su computadora portátil robusta. Los archivos revelaron una operación extensa. Envíos de drogas disfrazados de entregas de madera. Armas moverse a través de tierras de reserva para evitar puntos de control. Cuentas bancarias que reciben pagos regulares. Apareció un nombre repetidamente en los registros de transferencia. R. Hayes. «Tenía razón», dijo Sarah con gravedad. «Hayes es en su nómina». Más profundo en los archivos, fue algo aún más inquietante. Horarios de patrullaje para Pine Valley Departamento de Policía. Todo autorizado por el Código de Acceso de Hayes deliberadamente, despejando rutas para los depredadores del Valle entregas. «Tiene acceso a todo», Sarah dijo, «recursos del departamento. Archivos de personal, registros de evidencia, y él lo está alimentando todo a ellos». Ethan estudió los documentos, una expresión ilegible cruzando su rostro. «Hayes, ¿dónde sé? ¿Ese nombre?». Sarah levantó la vista bruscamente. «Ya sabes, Roberto Hayes». Antes de que Ethan pudiera responder,
Olivia llamó desde la ventana, vehículo que viene por el camino. Se tensaron, las armas listas. Pero los faros que se aproximan pertenecen a un antiguo Bronco Company Valley y calcomanías del sheriff casi oscurecidas por la nieve. Walter Sullivan. Ethan identificó el conductor, ex jefe de policía. El viejo, el hombre que entró se movió lentamente pero con propósito, su rostro curtido y grave debajo de su sombrero cubierto de nieve. Sus ojos se ensanchó al ver a Sarah. Mitchell, gracias a Dios, dijo Walter. Cuando te perdiste el check-in, sabía algo estaba equivocado. Hayes le dijo a todo el mundo que he ido a la pared. Abandonó tu puesto. Hayes intentó que me mataran. Jefa Sarah dijo que está trabajando con el Valle de Predadores. La expresión de Walter se endureció. Tenía miedo de esto. Desde que su chico murió, él ha sido diferente, pero nunca pensamiento. Sacudió la cabeza. Empezó pequeño. Pruebas desaparecidas, caso ser reasignado. He estado mirando desde la distancia, pero no pude probar cualquier cosa. Ethan se había quedado quieto, con una mirada distante en sus ojos. Daniel Hayes, dijo finalmente. El hijo del teniente Hayes. Tuvo una sobredosis hace años. Walter asintió. Golpe de fentanel Pine Valley como una ola ese verano. Daniel tenía solo 19 años, mariscal de campo estrella dirigiéndose al estado de Montana. Era parte de un envío que estábamos rastreando, dijo Ethan, tranquilamente. Operación Rey Serpiente. Nosotros interceptó la mayor parte en el frontera entre Afganistán y Pakistán, pero información, se perdió una ruta secundaria. Algunos consiguieron a través, se abrió camino hacia el oeste estados. La habitación quedó en silencio mientras el implicaciones resueltas. El hijo de Hayes murió por las drogas que se le escaparon la operación militar de Ethan. Hayes no sabe que estás conectado. Sarah dijo lentamente. Esto es simplemente terrible coincidencia. No hay coincidencias en nuestra línea. Del trabajo, dijo Walter. Hayes ha sido investigando esa operación durante años, obsesionado con encontrar quién era responsable de las drogas que mataron su hijo. La revelación pesaba sobre el aire, interrumpido por el agudo grito de Olivia. Inhalación. Ella se paró junto al ventana, binoculares enfocados en el bosque circundante. Movimiento en el Treina, informó. Y hay algo en tu antena parabólica. Y tan movido a otra ventana, usando el rifle. Posibilidades de verlo mejor. Un pequeño dispositivo parpadeante había sido conectado a su equipos de comunicaciones. Vigilancia, confirmó. Ellos han estado monitoreándonos. Probablemente escuchado todo. Necesitamos actuar ahora. Sarah luchó por ponerse de pie, haciendo una mueca. Si Hayes sabe que tenemos la evidencia, él envía todo lo que tiene. Mi casa Walter ofrecido. Antigua cabaña de caza a unos 10 kilómetros de norte, no en ningún registro, completamente fuera de circulación. Mientras se reunían apresuradamente suministros, Ranger se agitó de nuevo, dando vueltas por la habitación, olfateando intensamente los zócalos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Walter. Olivia miró al perro. Con interés profesional. Aroma detección. ¿Pero qué? Los guardabosques se detuvieron debajo de la mesa de la cocina, tocando un lugar específico en el suelo. Sarah se agachó a su lado, palpando a lo largo del tabla del suelo. Sus dedos encontraron un pequeño objeto metálico encajado entre el tableros. Dispositivo de escucha, confirmó. Grado profesional. Las implicaciones impactan ellos simultáneamente. Hayes no solo había estado monitoreando el comunicaciones por satélite, él había sido escuchando cada palabra dicha en el interior la cabina. Sabía de las pruebas, sabía que Walter había llegado, sabía sobre la conexión de Ethan con la muerte de su hijo. Quemamos todo, decidió Ethan, agarrando queroseno al lado de la madera. Estufa. No dejes rastro. En cuestión de minutos, habían cargado lo esencial en la casa de Walter. Servicio forestal de Bronco y Olivia camión. Ranger insistió en viajar con Sarah a pesar de sus heridas. Su cuerpo colocado protectoramente a su lado. ¿Cómo? Se alejaron, Ethan miró hacia atrás. La cabaña que había sido su santuario. Hayes ahora tenía todos los motivos para cazarlos. Abajo, profesional, criminal y profundamente personales. La coincidencia de encontrar Sarah y descubrir su involuntario. La conexión con la tragedia de Hayes se sintió como el universo cerrando un círculo. Walter captó su expresión. Mi papá solía decir, Dios tiene sentido del humor,
pero no siempre es divertido. Mientras navegaban los traicioneros caminos de montaña, los primeros rayos del sol de la mañana brillaron la nieve, convirtiendo el mundo en un brillante y hermosa trampa mortal. La guerra que Ethan pensó que había dejado atrás. No solo lo había seguido a casa. Él había sido viviendo a su sombra todo el tiempo. Walters. La cabaña de caza era más una fortaleza que retirada. Construido al lado de una empinada cresta, sus troncos erosionados mezclados con los pinos de los alrededores. Una roca natural. El voladizo protegía la parte trasera, mientras que el frente dominaba una vista del estrecho sendero de aproximación. En el interior, el espacio era espartano pero equipado con lo esencial. Estufa de leña, linternas de propano, onda corta, radio y suficiente comida en conserva para que dure semanas. Me he estado preparando para algo como esto durante años, admitió Walter mientras avivó el fuego. Después de 40 años en la aplicación de la ley, usted desarrolla una salud paranoia. Olivia se ofreció a tomar Ranger a un amigo veterinario en el próximo condado. Necesita antibióticos, puntadas adecuadas. Volveré por anochecer. Mientras cargaban al Ranger en la camioneta de Olivia, Sarah se arrodilló a su lado, presionando su frente contra la de él. Quedarse fuerte, muchacho. Necesito que vuelvas a yo. El perro le lamió la cara una vez, sus ojos inteligentes que nunca abandonan los de ella, hasta que el camión desapareció por la montaña. Sin Olivia y Ranger, Walter desplegó un gran mapa topográfico a través de la mesa une aproximada. Vamos a evaluar a qué nos enfrentamos. Sarah señaló lugares donde ella actividades observadas de los depredadores del valle durante su trabajo encubierto. Walter puestos policiales marcados comprometidos por neblina. Ethan identificó las características del terreno. Útil para vigilancia o escape. En la imagen que surgió fue Grimm, una operación sofisticada con ley protección de cumplimiento utilizando Paine. La ubicación remota del valle como centro de distribución de drogas y armas. Es más grande que Hayes, Walter concluyó. Alguien lo está respaldando con recursos serios. Sarah vaciló y luego reveló el final. Pieza. Hay algo que no he dicho a usted. Emma no es mi hija. Ella es mi sobrina. Sus padres, mi hermano Tom y su esposa, fueron asesinados en lo que parecía como un allanamiento de morada hace 3 años. Tom había estado investigando conexiones entre distribuidores locales y proveedores internacionales. La cabeza de Ethan se apresuró. ¿Tu hermano era la DEA? Sarah asintió. Estuvo cerca de vincular el Pino Operación Vale a fuentes extranjeras. Después de su muerte, adopté a Emma y transferido a la policía de Pine Valley para continuar su trabajo. Por eso fuiste encubierto, dijo Walter, entendiendo amanecer. Esto es personal. Emma está con mi madre en Billings, continuó Sarah. Pero si Hayes descubre la conexión, nos comunicamos con su enlace de la DEA, dijo Ethan. Decisivamente. Necesitamos recursos federales. La antigua radio de onda corta de Walter cobró vida después de que Sarah proporcionara frecuencias. Mitchell. Jesucristo, ¿dónde has estado? Michael Mitchell, hermano de Sarah en la DEA, escuchó mientras describieron la situación. La respuesta fue mesurada pero urgente, quedarse poner. Voy a traer un equipo. 24 horas mínimo. El satélite muestra otra tormenta sistema avanzando. Las carreteras serán impasible pronto. Puede que no tengamos 24 horas, argumentó Sarah. Hayes sabe dónde somos, lo que sabemos. Entonces mejora posición, Michaelizado. Te estoy enviando coordenadas para un sitio de entrega, antigua minería estación de encuesta. Cobramos emergencia, suministros allí el año pasado. Armas, comunicaciones, médico. Después de cerrar sesión, Walter sacó varios archivos polvorientos, cajas debajo del piso. He estado coleccionándolos desde que me jubilé. Cada inconsistencia en los casos de Hayes, cada violación procesal no pude perseguir oficialmente. Los archivos revelaron un patrón. Hayes había empezado poco a poco, mirando hacia otro lado ante las drogas menores delitos, extravío de pruebas. Pero la situación se intensificó rápidamente después de la muerte de su hijo. La corrupción no se trataba solo de dinero, fue metódico, casi impulsado por una misión. Él cree que está limpiando las calles. A su manera, supuso Walter. Tomando control de distribución para regular calidad. Prevenir más muertes como Daniels. Una causa noble con malditamente fea. Métodos.
observó Ethan, estudiando informes de incidentes. Se deslizó una fotografía de una carpeta. Daniel Hayes en uniforme de fútbol, el brazo de su padre alrededor de sus hombros, ambos sonriendo. Ethan se quedó mirando la imagen, reconociendo floreciendo. Lo conocí, Daniel. Nuestra unidad brindó seguridad a un congresista visita a Bram. El hijo de Hayes era una ayuda militar al senador Marshall, brillante. El niño hizo preguntas inteligentes sobre nuestra operación. Walter se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que Daniel sabía sobre la operación? ¿Kingake? No hay detalles, pero conocía la misión. Parámetros. Si se lo mencionó a su padre, Ethan no terminó el pensamiento. La expresión de Sarah se endureció. Entonces Ace podría haber sabido sobre tu conexión antes de que yo entrara en escena. Todo el asunto de encontrarme cerca de tu cabaña. Puede que no sea ninguna coincidencia. El silencio que siguió fue roto por la risa seca de Walter. Bueno, hijo, mira como si fueras la diana, no solo daños colaterales. Como la tarde se acercaron, se prepararon para trasladarse a la efectivo de la DEA. Sarah, a pesar de estar herida, insistió en revisar todo archivos de evidencia, buscando cualquier cosa se habían perdido. Walter limpió y comprobó su viejo revólver de servicio con manos practicadas. Paquetes preparados por Ethan, con elementos esenciales de supervivencia. La puerta de la cabina se abrió de golpe, sorprendiéndolos a todos. Olivia se quedó en la puerta, sin aliento y solo. ¿Dónde está el guardabosques? Sarah exigió, subiendo rápidamente. Seguro en la clínica, Olivia le aseguró. Pero nos hemos hecho más grandes problemas. Están usando niños, ella describió lo que había visto mientras regresando del veterinario. Un autobús escolar detenido en un puesto de control remoto. Niños recibir pequeños paquetes para llevar. Mulas de droga, escupió Walter. Usando niños ¿por qué? ¿Quién los va a buscar? Eso empeora. Continuó. Olivia. Yo, reconoció a una de ellas, Emma. El color desapareció del rostro de Sarah. Eso es imposible. Emma está en Billings con mi madre. Olivia sacó su teléfono, mostrándoles claramente una foto ampliada, mostrando una niña pequeña con distintivo pelo rojo. Tomada hace 30 minutos. Hayes la tiene, susurró Sarah, su voz rompiéndose. Él debe haber llegado a mi madre de alguna manera. La mente de Ethan se aceleró, evaluando opciones. ¿El autobús escolar? ¿Hacia dónde se dirigía? Camino de acceso oeste a la antigua mina Morrison. Olivia respondió. Ha estado abandonado durante décadas, pero he visto actividad allí recientemente. Vehículos, luces por la noche. Walter asintió sombríamente. Eso encaja. Minería, los túneles serían perfectos para el almacenamiento, producción, aislado, escape múltiples rutas. Entonces ese es nuestro objetivo principal. Ethan decidió. Necesitamos explorarlo antes de que llegue el equipo de Michael. Me voy ahora, afirmó Sarah, comprobando su arma. Sus ojos contenían una peligrosa resolución que no admitió discusión alguna. No solo, Ethan, contrarrestado. ¿Hacemos esto bien o Emma paga el precio? Se movían por el bosque mientras caía la oscuridad, usando senderos de juego para acercarse a la mina sin ser detectado. El mina Morrison abandonada. Una vez Pine, el centro económico del valle, extendido a través de una cresta noroeste. Su principal, la entrada estaba abierta como una herida en el ladera de la montaña, rodeada de ruinas, procesando edificios y oxidados. Equipo. Ethan y Sarah posicionados ellos mismos en una colina boscosa con líneas de visión al complejo. Walter y Olivia rodeó para tapar el acceso trasero. Camino. A través de binoculares de alta potencia, observaron guardias patrullando el perímetro. Hombres con precisión militar portando AR-15. La seguridad profesional, señaló Ethan, no músculo local. Actividad centrada en la entrada de la mina, donde estaban los camiones siendo cargado con cajas sin marcar. Cerca un pequeño edificio de oficinas, vieron el teniente Hayes sumido en una conversación, con un hombre alto cuyo porte sugería autoridad. Víctor Mercer, Sarah lo identificó. Le llaman Lobo, distribuidor regional para el Valle de Predadores. Mientras Hayes y Mercer se movían. En el interior, un grupo de niños salió de otro edificio, escoltado por armados guardias. Entre ellos, inconfundibles incluso a lo lejos estaba Emma, su cabello rojo brillante, contra su abrigo azul.
El aliento de Sara atrapado. Ella parece ilesa. Su seguro, evaluó Ethan. Humano. Escudos. Ayes sabe que vendremos. Ellos. Observó cómo cargaban a los niños en una furgoneta. Sara se puso tensa, preparada para moverse, pero la mano de Ethan en su brazo la detuvo. Espera. Necesitamos saber dónde están. Tomándolos. La furgoneta partió, siguiendo una vía de servicio hacia el sur cresta. Ethan memorizó la ruta, marcando puntos de referencia. Ese camino conecta con el antiguo puesto de vigilancia contra incendios. Si son estableciendo una posición secundaria, ahí es donde irán. Olivia lo sabe esos senderos mejor que nadie. Ella puede rastrearlos mientras nos concentramos en la mina. Mientras se retiraban para reunirse con Walter y Olivia, estallaron disparos desde la dirección de la mina. A través de binoculares, Ethan vio guardias persiguiendo a alguien entre los árboles. Walter moviéndose con sorprendente agilidad, para su edad, alejando el fuego de su posición. Desviación. Sara me di cuenta de que nos está dando una oportunidad. Ethan tomó una decisión en una fracción de segundo. Tú y Olivia sigue a Emma. Voy a extraer Walter. Antes de que Sara pudiera protestar, Ethan se estaba moviendo, usando el terreno para cubrirse mientras avanzaba hacia el disparos. Sara dudó solo brevemente, antes de girar hacia el puesto de vigilancia de incendios sendero, por donde había desaparecido la furgoneta. Walter había conducido a sus perseguidores a una densa sotobosque, utilizando décadas de conocimientos a su favor. Ethan lo interceptó en un pequeño arroyo cruzando. Ambos hombres se pusieron a cubierto. ¿Cómo? Las balas destrozaron la corteza a su alrededor. Pensé que te vendría bien un poco de emoción. Walter jadeó, recargando su revólver. Estás loco, viejo, respondió Ethan, reprimiendo una sonrisa. Ayes me vio. Walter explicó entre respiraciones. Pero yo escuché algo antes de que me hicieran. Están esperando un envío importante. Esta noche. Algo sobre final distribución y borrón y cuenta nueva. Se retiraron, gradualmente, enfrentándose solo cuando sea necesario para mantener el interés de los perseguidores. Cuando finalmente perdieron la cola en un laberinto de barrancos, Walter se desplomó contra un árbol, agarrando su costado. Simplemente sin aliento, dijo. Insistió, aunque su amigo sugirió de lo contrario. Ha pasado un tiempo desde que jugué el gato y el ratón. Se dirigieron hacia el punto de encuentro acordado, un cazador ciego con vistas a la torre de vigilancia contra incendios, donde Olivia y Sara estarían rastreando a Emma. Pero cuando llegaron, solo Olivia esperó, con expresión grave. Sara fue sola, informó. No esperaría. Hay al menos 10 guardias en el mirador, y tienen a los niños dentro de la torre principal. Walter maldijo suavemente. Maldita chica tonta va a conseguir. Ella misma se mató o nos dio la oportunidad. Necesidad. Ethan respondió, estudiando el mira a través de su alcance. Si ella crea una distracción, podemos acercarnos desde el lado ciego. El plan formado rápidamente. Olivia daría vueltas hacia el enfoque occidental de la torre, listo para liderar los niños a un lugar seguro cuando llegó la oportunidad. Ethan proporcionaría cubriendo el fuego desde la línea de la cresta. Walter, a pesar de las protestas por su edad, coordinaría con la DEA de Mike el equipo, que se espera llegue en unas horas. He estado en este juego desde antes que tú. Nacimos, les recordó Walter. Puedo todavía manejo una radio y un rendezvous. Como la oscuridad se hizo más profunda y la nieve comenzó a caer. De nuevo, Ethan se posicionó con un vista clara de la torre de bomberos. La instalación constaba de la torre principal. Una estructura de 4 pisos con cerramiento de vidrio. Plataforma de observación rodeada por varios edificios de almacenamiento y un helipuerto. Los guardias patrullaban en parejas, con el aliento visible en el aire frío. A través de su mira telescópica, Ethan buscó alguna señal de Sara o de los niños. Movimiento en la base de la torre llamó su atención. Sara, utilizando su táctica policial, entrenando, estaba trabajando a su manera sistemáticamente alrededor del perímetro, desactivando las luces exteriores a medida que avanzaba. Inteligente, pensó Ethan, reducir su ventaja de visibilidad. Cuando la torre la exposición sur se oscureció, los guardias convergieron para investigar. Sara ve el momento para deslizarse dentro a través de una entrada de mantenimiento. Ethan siguió el movimiento del guardia, listo para proporcionar cubrir si es necesario. Los minutos se prolongaron 1 hora.
La nieve cayó con más fuerza, limitando la visibilidad. Ethan mantuvo su vigilia, controlando su respiración como la temperatura bajó. Finalmente, su paciencia fue recompensada por el movimiento a una ventana del nivel superior. Sarah, con Emma agarrada a su pecho, señalando a los otros niños a seguir. Ellos eran usando una escalera de mantenimiento en el lado ciego de la torre, descendiendo lentamente en la oscuridad. Ethan cambió de posición, preparándose para cubrir su escape, cuando los faros apareció en el camino de acceso. Un convoy se acercó. 3 SUV y uno más grande camión de transporte. El vehículo se detuvo en la entrada de la torre. El teniente Hayes emergió del sublíder, seguido por jefe de policía Marshall. Un desarrollo Ethan no lo había anticipado. La presencia del oficial de mayor rango de Piney Valley confirmó que la corrupción se extendía más allá. Hayes. A través de su mira, Ethan observó, Hayes entra a la torre. Momentos después, las alarmas sonaron en todo el recinto. Luces de búsqueda activadas, barriendo el perímetro, guardias movilizados, armas. Listo. Sarah y los niños estaban solo, a medio camino de la escalera de escape, ahora iluminado por luces de barrido. Ethan tomó su decisión, disparó 3 disparos precisos, destruyendo la búsqueda. Luces una por una. En el resultado confusión, se reubicó rápidamente, disparando nuevamente para desactivar el faros. Los guardias respondieron al fuego ciegamente, incapaz de determinar su posición en la oscuridad y los remolinos de nieve. Ethan aprovechó la oportunidad para trabajar a su manera más cerca de la torre, proporcionando cobertura a fuego mientras Sarah guiaba a los niños hacia el árbol donde esperaba Olivia. La operación se estaba desarrollando de acuerdo con plan hasta que sonó un grito. Uno de los niños se habían resbalado en la escalera de hielo, colgando precariamente a 20 pies por encima del suelo. Sarah, ya en el fondo con Emma, le entregó la niña a otro niño y volvió a subir. Hayes apareció en la entrada de la torre inmediatamente detectando la fuga niños. Levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, Sarah gritó, desde la escalera. Hayes, soy yo, tú quiero. El teniente se dio la vuelta, su arma ahora apuntaba a Sarah mientras ella deliberadamente se hizo visible. Michelle debería haber sabido que, serías duro. ¿Matar? Ethan ajustó su puntería, pero el ángulo era malo. Hayes estaba usando la torre. Estructura para cobertura parcial. Cualquier tiro. Me arriesgué a golpear a Sarah o a los que colgaban. Niño. Deja ir a los niños, Sarah negociado, todavía ayudando a los que luchan. Niño. Esto es entre nosotros. Hayes. Se rió, un sonido hueco llegó hasta el fondo. Aire frío. Siempre. El héroe, Mitchell. Igual que tu hermano. Él no lo hizo entender tampoco. ¿Entender qué? Sarah lo mantuvo hablando como el niño. Finalmente recuperé el equilibrio en la escalera. Que a veces el sistema es la enfermedad, no la cura, respondió Hayes. Estos medicamentos están llegando de todos modos. Al menos cuando controlamos la distribución, podemos garantizar la calidad, mantener lo peor. Cosas fuera de nuestras calles. Usando niños como mulas, desafió Sarah. Por asesinar a agentes que se acercan demasiado, daños colaterales, descartó Hayes. Tu hermano tampoco quiso escuchar. Pensó que podría derribar toda operación, sin entender nunca quién realmente mueve los hilos. Detrás de Hayes, el jefe Marshall emergió, su expresión frío. Basta de hablar, Robert. Terminar esto. Ethan, reconociendo su ventana. Acercándose, preparado para disparar. Un sonido repentino en los árboles detrás de él le hizo girar. Un guardia había flanqueado su posición, rifle levantado. Ethan rodó de lado mientras las balas atravesaban su ubicación anterior, respondiendo al fuego con precisión practicada. La guardia cayó, pero el intercambio había costado preciosos segundos. Cuando Ethan volvió su atención al torre, la situación se había deteriorado. Hayes había avanzado, con el arma apuntando a Sarah, que se había posicionado entre él y los niños todavía bajando la escalera. Emma y el otros que habían llegado al suelo fueron corriendo hacia la posición de Olivia en el árbol. Tú eliges, Mitchell, Hayes. Llamado. Ríndete o míralos morir. Los hombres tienen su posición en el punto de mira. Sarah dudó, luego lentamente levantó las manos. Déjalos ir. Me tienes a mí. Deja tu arma, exigió Hayes. Sarah obedeció, su pistola de servicio resonando en el suelo helado. Hayes se acercó, una sonrisa victoriosa extendiéndose por su cara.
Deberías haber permanecido encubierto, Mitchell. Eras bueno en eso. Te he traído. Te he hecho rico. Me gusta estás viviendo contigo mismo después de lo que lo has hecho. El desprecio de Sarah fue palpable. ¿Cómo se siente el recuerdo de Daniel? Ahora, Hayes, la expresión del teniente, oscurecido por el nombre de su hijo. ¿No lo haces? Atreverse a hablar de él. Todo lo que he hecho fue por él. Estaría avergonzado, insistió Sarah. Su hijo era un buen hombre. Estaba ayudando a la DEA. ¿Sabías que eso? Información de alimentación sobre filtraciones en el Congreso. Murió porque él estaba tratando de hacer lo correcto. Hayes se quedó helado. La confusión cruzó sus rasgos. ¿De qué estás hablando? Revisa sus correos electrónicos. Sarah continuó. Registros de contactos. Daniel estaba trabajando con mi hermano. Él descubrió a alguien en la casa del senador Marshall. La oficina estaba facilitando los envíos de drogas. Por eso fue atacado. Jefe Marshall dio un paso adelante, su voz peligrosamente bajo. Cállate, Robert. Ahora la revelación colgaba en el frío aire. Hayes se volvió lentamente hacia Mariscal. Décadas de lealtad en guerra con naciente sospecha. Jefe, ella está mintiendo. Marshall insistió, jugando contigo como ella. Jugó mi hijo. Tu hijo, repitió Hayes, piezas cayendo en su lugar. El del senador ayuda, explicó Sarah. Jefe Marshall hijo, James. Era el senador Marshall, jefe de gabinete. Él arregló la seguridad autorizaciones, incluso para el Congreso visitas a operaciones militares como King Serpiente. El arma de Hayes vaciló, la incertidumbre reemplaza la convicción. Marshall, ¿es esto cierto? La policía. El rostro del jefe se endureció. Roberto, recuerda que construimos. El control que tenemos establecido, no más niños muriendo por productos contaminados. Orden en lugar de caos, trabajando con las mismas personas quien mató a Daniel. La voz de Hayes se quebró. Necesidad desafortunada, respondió Marshall. Fríamente. Los negocios requieren asociaciones. Su hijo fue un daño colateral en mucha empresa más grande. En ese momento de distracción, Ethan había el tiro claro que necesitaba. Él exhaló lentamente, apretando con los dedos el disparador, cuando un nuevo sonido se corta la noche. La corteza distintiva de un pastor alemán, seguido por una mancha de movimiento en el borde del recinto. Ranger, vendado pero decidido, se lanzó contra Hayes con militares precisión, derribando al teniente Equilibrio. Sarah se zambulló por su descarte, arma mientras Marshall se retiraba hacia el CUEB, llamando a gritos a sus hombres. En el caos que siguió, la noche estalló en disparos y órdenes a gritos. A través de su alcance, Ethan vio a Sarah y Ranger proporcionando cobertura como los últimos niños escapó. Cambió su objetivo para apoyar ellos, eliminando a los guardias que intentaban flanquear su posición. Desde su punto de vista, en ese momento, Ethan fue testigo del momento en que Hayes hizo su elección. El teniente se volvió su arma no contra Sarah, sino contra el jefe Marshall, disparando 2 veces como policía. El jefe intentó llegar a su vehículo. La marea había cambiado, pero la batalla estaba lejos de terminar. Los hombres de Marshall convergieron en la torre, inmovilizando a Sarah, Hayes y guardabosques. Ethan calculó ángulos, distancias, opciones y me di cuenta de que estaban superados en número y en armas. Luego desde el camino de acceso, nuevo, aparecieron los faros. La caballería tenía. Llegó, los vehículos que se acercan a Lee. El vigía de incendios no era de Marshall. Refuerzos. Eran tácticos de la DEA. Equipos dirigidos por Michael Mitchell. Vestido en equipo táctico negro con DEA enlaced en negritas letras amarillas. Ellos desplegaron con practicada eficiencia, estableciendo un perímetro y respondiendo al fuego contra los hombres de Marshall, agentes federales. La voz de Michael resonó a través de un altavoz. Dejad vuestras armas. Ethan usó la distracción para avanzar hacia la posición de Sarah. Ella se agachó detrás de un cobertizo de almacenamiento con Ranger a su lado, el pelaje del perro se erizó mientras lo seguía. Amenazas a través del sonido y el olfato. Hayes se había refugiado cerca, su expresión era un campo de batalla de lealtades en conflicto. ¿Estás bien? Ethan le preguntó a Sarah mientras se deslizaba, en posición junto a ella. Emma está a salvo, ella confirmó. Olivia tiene todos los niños en el treine al sur del torre. El tiroteo se intensificó a medida
que los hombres de Marshall se dieron cuenta de que se enfrentaban agentes federales. Ethan evaluó el situación táctica. La DEA tenía números y posición, pero los mercenarios de Marshall estaban bien equipados y desesperados. Nosotros necesitamos llegar a los niños, dijo Sarah, dijo tenso con urgencia. Si alguno de los hombres de Marshall se abren paso, Hayes interrumpido, su cara dibujada con resolver. Conozco un rastro de mantenimiento. Eso pasa por alto el camino principal, conduce directamente al perímetro sur. Los ojos de Sarah se entrecerró con sospecha. ¿Por qué lo harías? ¿Ayudarnos ahora? Porque he sido un maldito tonto, respondió Hayes, con una mirada angustiada en sus ojos. Si lo que dijiste es verdad, si Marshall estaba detrás de la muerte de Daniel, entonces, todo lo que he hecho, él no lo terminó. El pensamiento. No podemos confiar en él, Ethan. Advirtió. No tienes que confiar en mí, Hayes respondió. Pero esos niños necesitan extracción, y conozco la más rápida ruta. Un casi disparo de francotirador. La bala puso fin al debate. Lee lidera el camino, decidió Sarah, pero Ranger se va. Primero. Hayes asintió, entendiendo la implicación. El pastor alemán detectar cualquier traición antes de que pudiera actuar en ello. Se movieron en formación táctica. Ranger toma el punto, seguido por Hayes, luego Sarah y Ethan proporcionan la retaguardia. Seguridad. Como prometió, Hayes los llevó a un sendero estrecho escondido detrás del mantenimiento edificios. El camino descendía abruptamente a través de densos pinos, ofreciendo protección contra el caos que estalla en la torre. Detrás ellos, la redada federal continuó. El equipo de Michael había establecido dominio, pero Marshall se había atrincherado él mismo en la torre con varios leales, rechazando las demandas de rendición. El jefe no tiene a dónde ir, Hayes explicó mientras se movían. Tuer tiene cuartos de pánico reforzados. Ellos instalaron ellos el año pasado bajo el pretexto de mejoras en la seguridad de los oficiales. ¿Sabías lo que Marshall estuvo haciendo todo el tiempo?, Sarah acusado. Hayes negó con la cabeza. No todos de ello, pensé, dudó. Pensamos que estábamos controlando el suministro. Para hacerlo más seguro. Después de Daniel, yo. No pude salvarlo, pero tal vez sí podría. Salvar al hijo de otra persona del mal producto. Al convertirse en aquello que lo mató, preguntó, y tan bruscamente. Hayes no tuvo respuesta. Continuaron en tenso silencio, los sonidos del tiroteo retrocediendo. De repente, Ranger se quedó helado. Pelos de punta levantado, gruñendo suavemente hacia un denso matorral adelante. Movimiento, Ethan, susurró, levantando su rifle. Espera fuego, llamó suavemente una voz de mujer. Es Parker. Olivia surgió cautelosamente, Emma aferrándose a su espalda. Los otros niños están a salvo. Tengo ellos escondidos en un antiguo servicio forestal refugio de emergencia, a unas 4 millas al este. Sarah corrió hacia adelante, recogiendo a Emma en sus brazos. La niña la envolvió pequeños brazos, alrededor del cuello de Sarah, enterrando su cara en su hombro. Embrujado Sarah, susurró Emma. Los hombres malos. Dijiste que no volverías. Nunca, Sarah prometió ferozmente. Siempre lo haré volver por ti. La reunión fue cortada, corto por el sonido de acercarse vehículos, no en la carretera principal, sino en una pista forestal no señalizada paralela a su posición. La ruta de escape de Marshall, se dio cuenta Hayes. El camión de transporte se dirige hacia el antiguo depósito maderero. Hay un helicóptero esperando. Emma, ve con Olivia, instruyó Sarah, entregándole el niño reacio de regreso al bosque guardabosques. Haz que todos los niños seguridad. ¿Qué pasa contigo?, preguntó Olivia. Estamos terminando con esto, respondió Sarah, revisando su arma. Esta noche. Olivia dudó y luego asintió. Hay un línea Ridge Hill con vistas al depósito. Eso proporciona líneas de visión claras al helipad. Lo sé. Hayes confirmó. Es nuestra mejor oportunidad de interdicción. Con Emma se fue a salvo con Olivia, las 3 aliados poco probables, un detective, un veterano y un teniente corrupto que busca redención, avanzó rápidamente a través del bosque. Ranger mantuvo el ritmo a pesar de sus lesiones, que en ocasiones van más allá de explorar el camino. El antiguo depósito maderero sentado en un claro natural, su desgastado estructuras iluminadas por reflectores portátiles, luces erigidas apresuradamente alrededor de un tosco helipad. El camión de transporte tenía
Ya había llegado, y los hombres de Marshall estaban transferir grandes contenedores metálicos desde el vehículo a la zona de espera. De su posición elevada en la cresta línea, Ethan usó sus binoculares para evaluar la situación. 8 tangos visible. Armamento mixto. Profesional postura. Se están preparando para quitar el polvo. ¿Qué hay en esos contenedores? Sarah se preguntó. Todo, respondió Hayes. Registros digitales, cuenta offshore, información, muestras de productos. Marshall mantiene copias de seguridad físicas de todo. Paranoia de la vieja escuela. Eso no es solo un escapar, observó Ethan. Es evidencia de destrucción. Si ese helicóptero llega en el aire, todo el caso va con él. Sarah contactó a Michael a través del seguro radio. Hemos localizado Marshall's punto de extracción, antiguo depósito maderero, cuadrícula 227.849. Copia. Michael respondió a través de estática. Marshall escapó de la torre durante un cortina de humo. Estamos persiguiéndolos, pero en al menos 15 minutos detrás de usted. Nosotros no. Tengo 15 minutos, afirmó Ethan, señalando el aumento de la actividad a continuación. Helicópteros entrante. Puedo oírlo. Todos podrían siente el helicóptero que se acerca ahora, su zumbido rítmico que vibra a través del aire helado. Distante al principio, luego cada vez más fuerte. Necesitamos desactivar ese helicóptero, decidió Sarah. Ethan, ¿puedes disparar desde aquí? Ethan evaluó la distancia, el viento, visibilidad. El tanque de combustible sería más fácil, pero eso corre el riesgo de explosiones secundarias. El mejor objetivo es el conjunto del rotor de cola, o admisión del motor. Desactivar sin destruyendo. Estamos superados en armas, Hayes, señaló. Incluso si pones a tierra el helicóptero, todavía nos enfrentamos a 8 hombres con potencia de fuego y posición superiores. Sarah pensó por un momento, y luego se volvió al guardabosques. El pastor alemán se sentó alerta, esperando orden. El guardabosques puede ser nuestra diversión. Él está entrenado para tácticas de distracción. Ethan miró escéptico. Él también está herido. Él también es lo último que esperarán. Sarah, contrarrestado, se arrodilló junto a su compañero, hablando en el tono especial reservado para comandos tácticos. Guardabosques. Dispersarse. Las orejas del perro se levantaron hacia adelante. Reconocer el término de operación. Sarah apuntó hacia el borde occidental del depósito, donde se encontraban varios bidones de combustible vacíos apilados. Ranger entendió de inmediato, deslizándose entre la maleza como un sombra. Ustedes 3 irrumpen desde el este, sugirió Hayes. Me acercaré desde el sur. Desviar su atención de tú y el perro. La expresión de Sarah. Endurecido. ¿Por qué sacrificarías? ¿Tú mismo? Hayes encontró su mirada. Décadas de arrepentimiento evidente en su rostro curtido. ¿Crees que no sé lo que me espera para mí? Deshonra carcelaria. Déjame hacer uno lo correcto. Antes de que pudieran discutir, Hayes se movía, descendiendo hacia el depósito mediante cubierta natural. La aproximación del helicóptero estaba ahora inconfundible. Sus luces de búsqueda barriendo el dosel del bosque mientras se preparaba para aterrizaje. Él realmente lo está haciendo, dijo Sarah. Dijo, viendo a Hayes abrirse camino hacia el perímetro del depósito. Ya sea el más valiente cosa que he visto en años o en el último acto de un hombre desesperado. Ethan comentó. Asegurémonos de que no se desperdicie. Ellos avanzó rápidamente por el este acercarse, utilizando los árboles como cobertura. Abajo, la escena se iluminaba luz artificial intensa. Jefe Mariscal estaba cerca del helipad, supervisando mientras sus hombres preparaban los contenedores para cargando. Su normalmente pulido aspecto estaba desaliñado, su rostro tenso con sombría determinación. De su posición, Sarah y Ethan observaron a Hayes acércate al extremo sur del depósito. El teniente se movió con propósito, ya no. Intentando ocultarse. Como planeado, su aparición fue inmediata. ¡Atención! ¡Hayes! Marshall gritó por encima del ruido del helicóptero. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Hayes dio un paso hacia la luz, las manos visibles, pero postura decidida. Se acabó, jefe. Los equipos están entrando. No hay escapatoria. La risa de Marshall era audible, incluso por encima del helicóptero. Siempre el leal soldado, Hayes.
Incluso cuando estás apuñalándome por la espalda, me hizo una señal para sus hombres. Mátalo. Antes de que pudieran cumplir. Una serie de fuertes choques estallaron desde el perímetro occidental. Guardabosques tenía alcanzó los bidones de combustible, derribándolos y creando la diversión perfecta. Los hombres de Marshall giraron hacia el ruido, momentáneamente confundido. Ahora, Ethan respiró, apuntando al que se acercaba. Helicóptero. Su primer disparo acertó precisamente cuando esté previsto, el conjunto del rotor de cola. El helicóptero se estremeció, su piloto luchando por mantener el control. El segundo disparo atravesó un motor, ingesta, provocando una potencia inmediata fluctuación. El piloto abandonó la aproximación al aterrizaje, desviándose del depósito. Las distracciones le dieron a Hayes su apertura, cargó hacia adelante, atacando uno de los guardias de Marshall y agarrando su arma. Se produjeron disparos en todo el depósito. Cuando los guardias restantes se dieron cuenta de que estaban bajo ataque coordinado, Sarah y Ethan descendió rápidamente, usando el confusión para obtener ventaja táctica. Ethan proporcionó fuego de cobertura, mientras Sarah flanqueaba al grupo principal, apuntando a los hombres más cercanos a los contenedores de pruebas. Marshall, reconociendo el colapso situación, tomó un caso endurecido del contenedor más cercano y corrió hacia el Treine, directamente en el camino del RES. El pastor alemán surgió de la oscuridad. Un misil sable y negro de intención enfocada. Se lanzó en Marshall, apretando poderosas mandíbulas alrededor del brazo del jefe de policía. Marshall, gritó, dejando caer el estuche mientras luchaba, para liberarse. Ranger se mantuvo firme, entrenados para detener en lugar de mutilar, pero no está dispuesto a liberar a su presa. La escaramuza fue brutal pero breve, con Hayes luchando junto a ellos y Ranger. Neutralizando a Marshall. Sarah y Ethan. Eliminó sistemáticamente el resto resistencia. Para cuando la DEA de Michael llegó el equipo, el depósito estaba asegurado, junto con todos los contenedores de pruebas. El jefe Marshall estaba sentado atado y hosco, su brazo vendado donde los dientes de Rer sabían carne perforada. Hayes, igualmente comedido pero con más dignidad, proporcionó información detallada a los agentes federales. Michael se acercó a su hermana, el alivio evidente en su rostro. «Tu luce terrible. Llegas tarde», Sarah replicó, pero no pudo reprimirla. «Sonríe». «¿Los niños?», preguntó Michael. «Seguro con Olivia Parker, Servicio Forestal. Ella los está trayendo a la cita». «Punto ahora». Ethan se mantuvo ligeramente apartado, revisando a Ranger en busca de nuevas lesiones. El pastor alemán se apoyó en él, finalmente permitiendo que el cansancio se muestre ahora. Ese deber estaba completo. ¿El de tu perro algo más?, Ethan le dijo a Sarah mientras ella se unió a ellos. «Nunca he visto nada parecido él. Él es único», estuvo de acuerdo, arrodillándose para abrazar a su pareja. «Guardabosques». Le lamió la cara una vez y luego volvió a su atenta observación de la escena. Michael supervisó a sus agentes catalogados, los contenedores de evidencia. «Esto es más grande de lo que pensábamos», les informó. «Conexiones internacionales, política protección». Marshall estaba en el medio gestión en un ámbito mucho más amplio organización. Daniel descubrió eso. Hayes llamó desde donde estaba sentado vigilando. Por eso lo mataron. Voy a exponer al Congreso conexión. Michael asintió con gravedad. «Nosotros». Encontré comunicaciones en Marshall. Dispositivos. Su hijo James fue el eje usando su posición con el senador Wallace para facilitar las autorizaciones de seguridad, horarios de patrullaje, acceso fronterizo. «Todos esta vez», murmuró Sarah. «Las respuestas estaban justo frente a nosotros». Como dijo la DEA, aseguró la escena y se preparó para transporte. Ethan notó una figura moviéndose determinadamente a través de la organización Caos. Walter Sullivan, inclinándose pesadamente sobre un bastón pero muy vivo. «Pensé que estabas coordinando las comunicaciones, viejo». Ethan lo saludó. «Los coordiné directamente a su posición», respondió Walter. «Me imaginé que los jóvenes pueden necesitar algún adulto supervisión». Sus bromas fueron interrumpidas por una conmoción cerca del camiones de pruebas. Uno de los hombres de Marshall, al parecer solo estaba herido, se había roto gratis. Corrió hacia ellos, un hombre oculto, pistola ahora en mano. El mundo se desaceleró hasta un rastreo. Ethan vio el arma del pistolero. Intención. El arma no apuntaba a él. O Sarah, pero a Walter.
el anciano ex jefe de policía que había sido el predecesor, mentor y, en última instancia, su mayor amenaza. Ethan se movió instintivamente, colocándose entre Walter y el pistolero. Él sintió el impacto cuando la bala impactó en su pecho, la familiar sensación de ardor de carne desgarrada y costillas destrozadas. El escucho Sarah grita, los Rangers ladran ferozmente. El disparos posteriores como agentes de la DEA neutralizó la amenaza. Entonces la oscuridad lo reclamó, y Ethan Blackwood cayó en la fría nieve de Montana, su sangre un carmesí intenso contra un blanco prístino. Las siguientes 72 horas transcurrieron en fragmentos. Para Ethan, imágenes inconexas de transporte de emergencia, lámparas quirúrgicas, personal médico gritando estadísticas él no podía comprender. El dolor vino en oleadas, a veces distante, a veces todo lo consume. Los rostros aparecían y desaparecían. Sarah, Walter, Olivia e incluso Rers están preocupados por la oscuridad. Ojos mirando desde al lado de una cama de hospital. Recuperó completamente la conciencia en una habitación privada en el Hospital Saint de Vincent en facturaciones. La maquinaria moderna, la medicina lo rodeó, monitoreando cada función vital. A través del ventana, podía ver montañas en el lejanía, nevada y eterna. Bienvenidos de nuevo a la tierra del viviendo. La voz de Walter lo saludó desde una silla al lado de la cama. La vieja policía. El jefe parecía cansado pero satisfecho. Un periódico doblado en su regazo. Has estado tomando una siesta bastante larga. ¿Cuánto tiempo? La voz de Ethan surgió como un sonido áspero. 3 días, respondió Walter. Tomé uno justo en el pecho. Pulmón colapsado, 2 costillas rotas, arteria cortada. Los doctores dicen, o eres el más afortunado, o el hijo de puta más testarudo que jamás hayan conocido. Tratado. Ethan intentó sentarse lamentando inmediatamente la decisión como el dolor atravesó su torso. Vaya ahí, héroe, advirtió Walter. Tú eres. No perseguir a los malos en el corto plazo. El otros, logró decir Ethan. Sarah está bien. Ella ha estado dividiendo el tiempo entre aquí y sesiones informativas. Emma se queda con ellos en una casa segura hasta que todo esté procesado. Olivia está manejando el servicio forestal oficial informa que está cambiando bastantes jefes burocráticos con ella testimonio. La expresión de Hayes Walter se volvió complicado. Cooperando plenamente su testimonio pondrá mucho de alejar a la gente peligrosa. No cambia lo que hizo, pero los procesamientos son considerando su ayuda. Y guardabosques. Ante esto, Walter sonrió genuinamente. El invitado de honor. Ese perro no ha salido del hospital desde que te trajeron. Sarah finalmente convenció a seguridad para que le permitieran él haga visitas de terapia. Él está con Emma ahora en la cafetería, probablemente anotando más golosinas de contrabando. Ethan relajado ligeramente, procesando la información. Marshall cantando como un canario para reducir su sentencia. La investigación allá llegó al senador Wallace oficina. 3 empleados arrestados ayer. Walter tocó el periódico en su regazo. Se está haciendo más grande por el día. Un ruido en la puerta los atrajo. Atención. Sarah se quedó allí, Emma a su lado, Ranger con el talón perfecto posición. La cara de la niña se iluminó al ver a Ethan despierto. Señor Ethan. Ranger dijo que estabas recibiendo mejor, pero los mayores no lo creerían él. Sarah sonrió disculpándose. Ella insistió en visitar de nuevo. Dice, el guardabosques se pone ansioso si no controla sobre ti regularmente. Perro inteligente, Ethan respondió, su dolor momentáneamente olvidado, mientras el pastor alemán se acercaba junto a la cama, moviendo suavemente la cola reconocimiento. Mientras Emma charlaba con entusiasmo sobre sus aventuras en el hospital cafetería, Ethan llamó la atención de Sarah. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Algo se había forjado en el nieve y fuego de los últimos días, un vínculo ninguno de los dos lo había buscado. Pero ahora ambos lo valoraban. Fuera de la ventana empezó a caer nieve fresca. Caer, cubriendo las montañas en otra capa de blanco prístino. Pero debajo esa inocente manta que todos sabían yacía. Verdades enterradas durante mucho tiempo. Algunos finalmente expuestos a la luz, otros aún esperan ser descubierto. La tormenta que había comenzado con encontrar un oficial atado y pasaba un canino en la nieve, que crecería a su paso seguía siendo visto.
Walter Sullivan murió un martes mañana de febrero con el sol de invierno fluyendo a través de la ventana de su hospital. Después del tiroteo en el depósito maderero, los médicos habían descubierto una hemorragia interna. No podían controlar el precio de su valiente desviación que ayudó a salvar el niño. Durante 3 semanas, había luchado con terquedad característica larga suficiente para dar su testimonio formal contra Marshall y Beryl. Primero ola de arrestos llega a la casa del senador Wallis oficina. Sarah estuvo con él al final. Él había preguntado por ella específicamente, enviando las enfermeras para encontrarla en el hospital, cafetería donde había estado, teniendo desayuno con Emma y Ranger, después visitando a Ethan. «No queda mucho tiempo, Mitchell», dijo Walter, cuando ella entró, su voz débil, pero sus ojos todavía agudo. «Necesito decir algunas cosas mientras todavía puedo». Sarah tomó su mano desgastada en el de ella. «Estoy escuchando, jefe. He estado mirándote desde que llegaste a Pine Valley», dijo. «Me recordó a tu hermano. Mismo fuego, misma terquedad». Hizo una pausa, respirando, trabajando, bien hecho trabajo. «Terminé lo que Tom empezó. Nosotros. No podría haberlo hecho sin ti». Sarah respondió, sintiendo la fragilidad en su otrora fuerte agarre. Walter sacudió su cabeza ligeramente. «Cometí muchos errores. Debería haber visto a Hayes cambiarse. Debería. Lo hemos detenido antes». Él la apretó mano. «Pero hice una cosa bien. Yo buenos oficiales reconocidos. Tú, tu hermano, los que recuerdan el insignia, significa algo». Su mirada se dirigió hacia la ventana, hacia las montañas en las que había servido durante más de la selva. 4 décadas. No nos queda familia. Margarita. Ya hace 5 años que no estoy. No hay niños. Los ojos volvieron a Sarah inesperadamente. «Claro. Te dejo algo. Papeles con mi abogado. Cabaña y terreno alrededor. Eso. 40 hectáreas. Úselo bien». Sarah empezó para protestar, pero Walter la silenció con una mirada que debe haber perfeccionado miles de paradas de tráfico e interrogatorios. «Aún no he terminado», continuó. «Eso Blackwood cayó, es buena gente. Guardado mi vida. No veo hombres así a menudo». Respiró con dificultad. «He estado mirando él también. El hombre lleva demasiado. Necesidades raíces». Sarah sonrió suavemente. «Estás casamentero desde tu lecho de muerte, Walter». Apareció un fantasma de su antigua sonrisa irónica. «Maldita sea, lo tengo. Privilegio de anciano». Su respiración se hizo más forzada. En los monitores al lado de su cama comenzaron a señalar angustia. Sarah alcanzó la llamada botón, pero la mano de Walter la detuvo. «Que venga», dijo. «Simplemente. Tengo un último consejo. Esa niña tuyo y de ese extraordinario perro. Son familia. Verdadera familia. Todo lo demás es solo ruido». Su voz bajó a un susurro. «Honra la insignia. Amo tu familia. Deja que el pasado descanse». Los monitores. El pitido se intensificó. Sarah llamó para la enfermera de todos modos, pero ambos lo sabían, ya era demasiado tarde. Walter Sullivan, que había servido a Pine Valley con tranquila integridad durante 40 años, miró una vez más hacia sus amadas montañas y se escabulló. El servicio conmemorativo reunió toda la comunidad. Oficiales uniformados se pusieron firmes junto a los madereros, mineros y comerciantes, todos afectados por las décadas de servicio de Walter. Sarah pronunció un panegírico que dejó a pocos secos ojos. Hablando de un hombre cuya moral, la brújula nunca vaciló incluso cuando aquellos a su alrededor se perdieron. Ethan, todavía recuperándose de su herida de bala, atendido en silla de ruedas empujada por Olivia. Ranger caminó solemnemente al lado de ellos, vistiendo un vestido ceremonial canino cuello. El comportamiento de su pastor alemán estaba impecable. Sin embargo, aquellos que le conocieron, noté que su mirada regresaba constantemente a Sarah en el podio, monitoreando su estado emocional tan fielmente como lo haría contra amenazas físicas. Emma se sentó al lado de Michael en el primer banco, un pequeño rostro solemne pero sereno. A los 8 años vieja, había visto más tragedias que la mayoría adultos, pero demostró notable resiliencia. Cuando la voz de Sarah vaciló, durante el panegírico, fue Emma quien se puso de pie. Se levantó y caminó hacia su lado, llevando la mano en apoyo silencioso. Después del servicio, mientras los Monours se reunían en el centro comunitario, Sarah se encontró de pie con Ethan cerca del monumento exhibición de fotografías de la carrera de Walter.
El viejo me dijo algo antes murió, mencionó Sarah, manteniendo la voz baja. Dije que eran buenas personas. Grandes elogios de Walter Sullivan. Ethan estudió una foto de un joven oficial. Sullivan junto a su primera patrulla en 1978. Me dijo que dejara de correr, respondió. Después de un momento. Dijo que Montana era una multa lugar para plantar raíces si un hombre fuera buscando la paz. ¿Eres? Sarah preguntó. ¿Buscando la paz? Antes de Ethan pudo responder. Emma apareció con Ranger, ambos luciendo idénticas expresiones de determinación. Tía Sarah Seneyar. Ethan necesita ver la cabaña de Walter. Ella ha anunciado solo con la certeza los niños poseen. Ranger dice que es importante. Sarah intercambió una divertida mirada con Ethan. Ranger te dijo eso, ¿lo hizo? Emma asintió solemnemente. Él tiene opiniones. Solo tienes que saber cómo escucha. 2 días después, cuando el peso emocional del funeral comenzó a levantar, Sarah llevó a Ethan a ver propiedad de Walter. La cabaña estaba sobre un cresta que domina Pine Valley, sus troncos, desgastados y chimenea de piedra. Aparentemente crecido del paisaje mismo. A diferencia del utilitario de Ethan refugio, la casa de Walter parecía permanente, intencional, el refugio de un hombre que encontró su lugar en el mundo. Walter, el abogado me llamó esta mañana, dijo Sarah. Dijo mientras estaban de pie en el amplio cubierto porche. La transferencia de la escritura está completa. Este es oficialmente mi problema ahora. Algunos problema que tener, observó Ethan, inclinándose en su bastón mientras inspeccionaba el vista espectacular. Su recuperación fue progresando, aunque los médicos lo advirtieron, pasarían meses antes de que recuperara su plenitud. Fuerza. En el interior, la cabina reveló la vida de Walter cuidadosamente, detalles conservados. Estanterías llenas con novelas de historia y misterio. Pesca, equipo organizado con precisión militar. Fotografías que narran 4 décadas de la evolución de Pine Valley. Un enmarcado la imagen en la repisa mostraba a un joven Walter en uniforme abraza a una linda mujer de ojos amables. Margarita Sarah explicó su esposa. Ella murió de cáncer hace años. Ethan notó otra fotografía cercana, Walter con un novato Sarah Mitchell, ambas de uniforme, de pie ante la policía de Pine Valley Departamento. Mi primer día en el trabajo, dijo Sarah, siguiendo su mirada. Él ya planeaba jubilarse, pero se quedó. Me falta un año más para enseñarme cómo funciona. Exploraron la cabaña en silencio agradable, acolchado Ranger obedientemente detrás, deteniéndose ocasionalmente a olfatear puntos de particular interés. Emma había elegido quedarse en ciudad con Olivia, que le estaba mostrando los trabajos de rehabilitación de vida silvestre en la estación del servicio forestal. En Walter's estudio, encontraron un escritorio meticulosamente organizado con expedientes de casos, personales correspondencia y un libro encuadernado en cuero, diario. Para cuando me haya ido, léelo todo, entonces. Decide. El diario contenía. Los pensamientos privados de Walter abarcan décadas, su orgullo de servir a Pine Valley, su angustia cuando los oficiales se desvió de su juramento, su creciente sospecha sobre Marshall y sus observaciones sobre el agente encubierto de Sarah Trabajo. Las entradas finales detallaron su vigilancia de Hayes y Marshall después, la desaparición de Sarah. Estuvo construyendo un caso todo el tiempo. Sarah se dio cuenta incluso estando jubilado, nunca dejó de ser policía. Adjunto la contraportada de la revista era un sobre, que contiene una carta a Sarah escrita en la letra precisa de Walter. Mitchell, si estás leyendo esto, finalmente corro. Sin suerte. No pierdas el tiempo lamentándote un anciano que vivió exactamente la vida que él eligió. En lugar de eso, considera lo que vas a hacer con el tuyo. Esta cabaña permaneció en pie durante casi un siglo. Mi abuelo lo construyó. Mi padre amplió eso. Y lo he mantenido. Se ven nacimientos, defunciones, celebraciones y penas. Un lugar adquiere algo más. Tiempo. No solo recuerdos, sino una especie de sabiduría. Estas paredes han absorbido décadas de vida honesta. Tienes esa niña para criar. Ella necesita estabilidad, raíces, un lugar que no cambiar, incluso cuando todo lo demás cambia. En cuanto a Blackwood, bueno, reconozco el míralo a los ojos. Lo he visto en demasiados, buenos hombres, que han cargado demasiado para demasiado. De largo. A veces la única cura para eso herida particular es el propósito.
La insignia. Da un propósito por un tiempo, pero no lo es suficiente. Familia, hogar, comunidad, eso es lo que cura las heridas más profundas. Eso es lo que encontré con Margaret en este lugar. Hay 40 acres aquí. Habitación suficiente para nuevos comienzos. Espacio suficiente por la paz. Haz lo que quieras con esto. Divagaciones del viejo. Solo recuerda lo que yo te lo dije. Honra la insignia. Amo tu familia. Deja que el pasado descanse. Walter Sullivan, jefe, jubilado. Sarah doblada la carta cuidadosamente, devolviéndola a su sobre. A través de la ventana de estudio, podía ver a Ranger explorando el propiedad, sus movimientos fluidos y confiado a pesar de sus heridas curativas. Más allá de él, las montañas se alzaban azules y eterna contra el cielo invernal. Él se fue grandes botas que llenar, comentó Ethan, mirando alrededor del estudio con sus fotografías y elogios. No lo soy. Estoy seguro de que cualquiera puede llenarlos, dijo Sarah. Respondió. Pero tal vez ese no sea el punto. Tal vez se trate de hacer en nuestra manera, usando lo que él nos enseñó. Un cómodo silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el sonido de Ranger, regresando al porche, sus uñas haciendo clic contra los escalones de madera. El pastor alemán apareció en la puerta, mirándolos con ojos inteligentes que parecía preguntar. ¿Y ahora qué? Fue una pregunta que todos tendrían que responder en los días venideros. 3 semanas después. El funeral de Walter, la noticia nacional, finalmente, reveló la historia completa. Operación Viper's Nest había expuesto la corrupción llegando desde los departamentos de policía locales hasta la oficina del senador Wallace. Las acusaciones federales nombraron a 27 funcionarios en múltiples agencias. Jefe Mariscal enfrentaba cadena perpetua por cargos que van desde el narcotráfico hasta conspiración para cometer asesinato. Teniente Hayes había aceptado un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio, probablemente se enfrenta a una pena reducida de 15 años. Sarah vio la cobertura desde Walter's cabaña, donde se había estado quedando con Emma mientras decide sus próximos pasos. Su puesto en la policía de Pine Valley había sido reintegrado oficialmente con comentarios, pero ella permaneció licencia administrativa, aparentemente por recuperación, sino también para protegerla del frenesí mediático. No mencionaron Walter, observó Emma, acurrucada junto a él. Sarah en el sofá de cuero desgastado, Ranger tendido protectoramente a sus pies. Eso es porque Walter no habría. Lo quería, explicó Sarah. Él nunca lo hizo cualquier cosa por el reconocimiento. Pero él era un héroe, Emma insistió con un niño sentido inquebrantable de la justicia. Sarah sonrió, apartando el cabello de Emma. Frente. El mejor tipo. El tipo que... No es necesario que todos lo sepan. En la puerta principal de la cabaña se abrió cuando Ethan regresó de fisioterapia en la ciudad. Su recuperación había sido constante, si frustrante para un hombre acostumbrado a alcanzar la cima condición física. Él había tomado residencia en el incendio vacante de Olivia Torre de Vigilancia mientras revisa sus opciones limitadas. El banco había embargado en su cabina original durante su estancia hospitalaria. ¿Cómo está el hombro?, preguntó Sarah mientras él se quitaba el abrigo. El fisioterapeuta dice que yo también estoy presionando. Duro. Ethan respondió con una media sonrisa. Imagínese eso. Emma se levantó de un salto. Señor Ethan, encontré algo en el sótano. Ven ver. Antes de que cualquiera de los adultos pudiera responder, Emma estaba tirando de Ethan hacia las escaleras, Ranger trotando obedientemente detrás. Sarah la siguió, divertida por el vínculo que se había formado entre veterano reservado y enérgico niño. En el sótano terminado de la cabaña, Emma señaló orgullosamente una alfombra cubierta de polvo. Baúl que había desenterrado por detrás estanterías. Estaba escondido detrás de esos cajas. Ranger me ayudó a encontrarlo. El pastor alemán estaba sentado al lado del baúl, pareciendo inexplicablemente satisfecho con él mismo. ¿Walter alguna vez mencionó esto?, preguntó Ethan, examinando la robusta cerradura, asegurando la tapa del maletero. Sarah tembló su cabeza. Nunca. Pero entonces Walter había sus secretos. Con las ganas de Emma asistencia, localizaron un juego de llaves en el estudio de Walter. La tercera llave intentó abrir la cerradura con un clic satisfactorio. Dentro del baúl, yacía cuidadosamente conservado.
Recuerdos, la placa original de Walter y uniforme, cartas de comentarios, periódico recortes de casos importantes que abarca 40 años. Debajo de estos, los recuerdos eran un sobre de vainilla sellado, marcado simplemente para Sarah Mitchell cuando es el momento adecuado. Sarah lo abrió con dedos cuidadosos. Dentro había una escritura de una propiedad adicional de 20 acres contiguas. La tierra de Walter junto con un escrito a mano. Nota. Mitchell, este paquete se conecta a la propiedad principal por el norte sendero. El dueño anterior era un decorado, marino que necesitaba dinero en efectivo más que tierra. Lo compré pensando que algún día podría servir a alguien que necesitaba un nuevo comienzo. Alguien como tu amigo Blackwood, tal vez. Mi abogado tiene los papeles listos si decides que es apropiado. Algunas heridas solo sanan en las .serme, montañas. Sarah le pasó la nota a Ethan. Sin palabras. Lo leyó 2 veces, su expresión ilegible. Walter era bonito, decidido a mantenerte en Pine Valley. Sarah comentó a la ligera, aunque sus ojos lo observó atentamente. Antes de Ethan pudo responder, Emma llamó desde lo más profundo, en el maletero. Hay algo más. Debajo de un doble fondo, había otro compartimento que contiene un pequeño cuero caso. Dentro había una medalla de estrella de plata, uno de los más altos honores militares por valor, junto con una fotografía descolorida de un Walter mucho más joven con uniforme militar. Nunca mencionó servir, dijo Sarah, sorprendido. Vietnam, por lo que parece, Ethan observó. Estudiando la foto. Algunos veteranos, especialmente de esa época, no hables de eso. Emma miró entre ellos, absorbiendo la reverencia con la que manipularon el metal. ¿Era Walter un héroe en la guerra también? Eso parece, Sarah confirmó. Y luego volvió a casa y seguí siendo uno, solo que en un lugar diferente manera. Más tarde esa noche, después de que Emma hubiera ya en la cama, Sarah encontró a Ethan en la porche mirando las montañas Starlight. Ranger la acompañó, acomodándose silenciosamente a sus pies mientras se unía a Ethan. En la barandilla. He estado pensando en oferta de Walter, dijo Ethan sin preámbulo. La tierra. ¿Y Sarah? Pregunté cuando no continuó. No seguro que lo merezco, admitió. Walter tenía esta idea de mí, una especie de héroe. Pero la operación que permitió que esas drogas a través, que mató al hijo de Hayes y muchos otros, que estaban bajo mi comando. No puedes controlar todo en la guerra, Sarah dijo suavemente. Walter entendió eso mejor que la mayoría, aparentemente. Tal vez, las manos de Ethan apretaron el barandilla. He estado pensando en ese día mucho. Si hubiéramos sido más rápidos, más minuciosos, tal vez Daniel Hayes todavía estaría vivo. Quizás nada de esto hubiera sucedido. O tal vez algo peor hubiera sucedido, Sarah respondió. No puedes reescribir el pasado, Ethan. Créeme, lo he intentado. Ellos, se quedó en amigable silencio. El único suena el ulular lejano de un búho. Y de vez en cuando deja escapar un suspiro de satisfacción. ¿Tengo un llamar hoy? Sarah finalmente dijo. El FBI me ha autorizado oficialmente a regresar a deber. Están ofreciendo un enlace posición con su nueva agencia múltiple grupo de trabajo sobre corrupción. Suena como encaja bien, observó Ethan. Estarías bueno en eso. Lo sería, estuvo de acuerdo Sarah. Pero no lo voy a tomar. Ethan se volvió hacia enfrentarla por completo. ¿Por qué no? Sarah miró hacia la ventana del dormitorio de Emma, donde una luz de noche arrojaba un suave resplandor. Cuando Tom y Julie murieron, lo prometí. Yo mismo encontraría a los responsables. Eso ya está hecho. Emma ya ha perdido bastante. Ella a padres, su sensación de seguridad. Ella necesita estabilidad más que otra insignia. Entonces, ¿qué harás? Valle del Pino. Necesita un nuevo jefe de policía, dijo Sarah. El alcalde me pidió que lo considerara, menos peligro, horario regular, casa todas las noches. Para Emma. Tendrían suerte de tenerte. Ethan dijo sinceramente. Sarah sonrió. ¿Qué pasa contigo? La fisioterapia solo dura hasta luego. ¿Tienes planes? La pregunta colgó entre ellos, esperado con posibilidades ninguno se había permitido considerar durante el caos de los recientes meses. Pensando en comprobar eso tierra, Walter se fue. Admitió Ethan. Estado hace un tiempo que construí algo en su lugar de derribarlo. A Emma le gustaría teniéndote cerca, dijo Sarah con cuidado. También lo haría Ranger.
En su nombre, el alemán Shepard levantó la cabeza y miró entre ellos con extraña percepción. Solo Emma y Ranger, ¿eh? Ethan preguntó, una rara sonrisa suavizando sus características. Bueno, respondió Sarah, su voz deliberadamente casual. Podría haber una opinión sobre el asunto también. Su larga conversación fue interrumpida por un suave llorar desde dentro. La voz de Emma tensa con miedo. Sarah se movió inmediatamente, Ranger ya delante de ella, corriendo hacia la habitación de Emma. Ethan lo siguió, escaneando instintivamente en busca de amenazas. Ellos. Encontré a Emma sentada erguida en la cama, llorando, corriendo por su rostro. Los hombres malos volveríamos. Susurró mientras Sarah la tomó en sus brazos. Ellos. Te estaban llevando como mami y papá. Solo una pesadilla, cariño, Sarah calmado. Aunque ella intercambió una mirada preocupada con Ethan sobre la espalda de Emma, cabeza, el costo psicológico de los recientes. Los acontecimientos todavía estaban emergiendo. El guardabosques saltó suavemente sobre la cama, presionando su cálido cuerpo contra el costado de Emma en un gesto de protección y comodidad. El niño, una pequeña mano encontró su pelaje y lo agarró. Como un ancla. ¿Saber algo sobre pesadillas? Dijo Ethan, sentándose con cuidado en punto de el borde de la cama. Tenía mi compartir. Emma lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Alguna vez se fueron? No del todo, respondió Ethan con sinceridad. Pero dan menos miedo cuando no estás enfrentándolos solos. ¿Te quedarás? Emma preguntó. Su pregunta abarca tanto el momento inmediato y algo más grande. Ethan encontró la mirada de Sarah por encima del cabeza del niño, una comunicación tácita pasando entre ellos. Me quedo, el prometido. Los 3, 4. Contando la firme presencia de Rer, permaneció hasta que Emma se volvió a dormir, su respiración profunda y uniforme, una mano todavía acurrucado en el pastor alemán piel. Más tarde, volviendo al porche bajo un dosel de estrellas de Montana, Sarah y Ethan reanudó su conversación con nueva claridad. Ella necesita más que solo estabilidad, observó Sarah. Ella necesita sentirse seguro nuevamente. Lleva tiempo, dijo Ethan. Reconstruir ese sentido de seguridad para todos ustedes. Sarah asintió. Luego se volvió, para mirarlo directamente. Yo soy. No estoy ofreciendo caridad, Ethan. Walter vio algo en ti que vale la pena salvar. Lo mismo cosa que veo. Si quieres esa tierra, es tuyo. Sin condiciones, pero si estás buscando algo más, ella. Dudó. El generalmente confiado, el detective repentinamente inseguro. ¿Más? Ethan sugirió un lugar al que pertenecer. Gente. ¿A quién le importa si vuelves a casa por la noche? La voz de Sarah era tranquila pero firme. Emma y yo estamos averiguando qué familia significa ahora. Resulta que no siempre es así sobre la sangre. Ethan permaneció en silencio durante un largo rato. Momento, sus ojos en la distancia montañas. He estado solo mucho tiempo, dijo finalmente. No estoy seguro de recordar cómo ser cualquier otra cosa. Eso hace dos de nosotros, admitió Sarah. Tal vez lo entendamos juntos. Desde dentro vino el chasquido de las uñas de Rer sobre la madera dura. El pastor alemán apareció en el puerta, mirándolos expectantes, antes de volver su mirada hacia la de Emma. Habitación, su deber de guardia autoproclamado llamándolo de nuevo. Perro inteligente, Ethan comentó, sabe a dónde pertenece. Más inteligente que algunos humanos. Lo sé, Sarah. Estuvo de acuerdo con una sonrisa. Sus manos se encontraron unos a otros en la oscuridad, vacilantes ante primero, luego con creciente certeza. Debajo de ellos, Pine Valley dormía bajo un manto de estrellas, sus secretos expuestos, pero su comunidad intacta. Por encima de las montañas, fueron testigos de otro comienzo, otra oportunidad de sanar. La tragedia que había comenzado con encontrar a un oficial atado y su canino en la nieve, se estaba transformando en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar para un futuro construido no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la base de quién podrían estar juntos. 6 meses después del memorial de Walter Sullivan Servicio, Pine Valley se reunió nuevamente, esta vez para celebrar. La ciudad, la sala comunitaria del salón estaba repleta de residentes, funcionarios y medios de comunicación como Sarah Mitchell prestó juramento como presidente de Pine Valley, nuevo jefe de policía. A sus 41 años, ella era la jefe más joven del departamento Historia y su primera mujer líder.
Emma estaba orgullosa a su lado mientras Sara recitó el juramento. Guardabosques sentado en atención perfecta a sus pies. El pastor alemán lució su canino formal collar con una plata recién agregada medallón, una mención oficial para valor de las fuerzas del Orden de Montana Asociación. Sus ojos oscuros e inteligentes. Nunca abandonó el rostro de Sara durante todo el ceremonia, su dedicación no terminada por tiempo o trauma. Acepto esto responsabilidad con pleno conocimiento de tanto las fortalezas de nuestra comunidad como sus fracasos recientes. Afirmó Sara después prestando juramento. Pine Valley tiene capeó una tormenta de corrupción y traición. La insignia que usamos era empañado. Se rompió la confianza. Reconstrucción. Esa confianza requerirá tiempo, transparencia y compromiso inquebrantable con los principios en los que se fundó este departamento sobre. Hizo una pausa y su mirada encontró a Ethan. En la audiencia. Se sentó entre Olivia Parker y Michael Mitchell, todavía usando un bastón, pero parado más erguido que el tenido en meses. Walter Sullivan, dijo una vez. Me dice que una placa no es solo de metal, es una promesa. Una promesa de proteger el inocentes, defender la justicia y servir con integridad incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. La voz de Sara transmitía una clara convicción. Ese es el estándar que mantendremos avanzando. Después de la ceremonia, los simpatizantes se agolparon alrededor de Sara. Emma nunca se apartó de su lado, ocasionalmente agacharse para tocar. Guardabosques cuando el ruido y la atención se volvió abrumador. La niña había crecido, sin embargo, más confiados en los últimos meses. Ella todavía luchaba con pesadillas y ansiedad por separación, heridas que tardar años en sanar por completo. Ethan se quedó atrás durante la celebración, más cómodo observando que participando. La construcción en la nueva cabina estaba casi terminada. Un sencillo pero estructura sólida en el terreno Walter había dejado para él, conectado con Sara y la propiedad de Emma por un bien mantenido. Sendero. El trabajo físico aceleró su recuperación mientras daba su propósito durante el difícil transición a la vida civil. Te ves incómoda con esa corbata, Olivia comentó, apareciendo a su lado con 2 vasos de ponche, como si pudieran estrangular usted en cualquier momento. Ethan aceptó la bebida ofrecida con un asentimiento agradecido. No es mi hábitat natural. La mía tampoco, estuvo de acuerdo, examinando la habitación llena de gente. Pero algunas ocasiones vale la pena la incomodidad. Olivia había sufrido su propia transformación en últimos meses. Como el recién nombrado director de vida silvestre de Pine Valley Centro de Rehabilitación, financiado en gran parte por bienes incautados durante la operación Víbora Nido, ella había surgido de ella aislamiento autoimpuesto, convirtiéndose en voz respetada en los círculos conservacionistas. Su amistad con Ethan se había desarrollado a través del café compartido de la mañana en Walters, ahora el porche de Sara, donde verían el amanecer pintar las montañas. Mientras discutimos técnicas de construcción, patrones de vida silvestre, o a veces nada en absoluto. ¿Cómo está la torre de vigilancia sin yo? Más tranquila, Olivia respondió con un sonríe. Pero los alces están felices de tener recuperar su territorio. Su conversación fue interrumpido cuando Sara finalmente rompió libre de la multitud, abriéndose camino hacia ellos con Emma y Ranger a cuestas. Jefe Mitchell, la saludó Ethan. Un gesto formal que no ocultó del todo su orgullo. Felicidades. Guárdalo para cuando haya terminado. Algo digno, respondió Sara, aunque sus ojos brillaban a partes iguales de determinación y satisfacción. Esto es, solo el primer día. Emma tiró de la de Sara. Manga. ¿Podemos mostrárselo ahora? Sara consultó su reloj. Probablemente deberíamos, espere hasta después de la recepción. Por favor. La expresión de Emma era imposible de entender. Resistir. Ranger también quiere mostrárselo. Al mencionar su nombre, el alemán, las orejas del pastor, se levantaron hacia adelante. Expectante. Sara cedió con un reír. Está bien, pero tendremos que estar rápido. No puedo desaparecer de mi propia ceremonia durante demasiado tiempo. Los 4 se deslizó por una entrada lateral, Olivia excusándose para ayudar a Michael distraer a los simpatizantes restantes. Afuera, la tarde de junio era perfecta. Cielos azules despejados, aire fragante de montaña con pinos y flores silvestres que salpican el césped municipal. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Vas? Ethan preguntó. Mientras caminaban hacia la camioneta de Sara. Es una sorpresa,
Emma le informó solemnemente. Realmente. Muy bueno. Condujeron lo familiar camino hacia la cabaña de Walter, pero giró en un camino estrecho que Ethan no había notado antes. El camino serpenteaba entre densos bosques, antes de abrirse a un pequeño y pradera perfecta rodeada de álamos. En el centro se alzaba una sencilla estructura, una instalación de entrenamiento con estructura en A, con equipo de agilidad, obstáculo cursos y una pequeña plataforma de observación. ¿Qué es esto? Ethan preguntó, asimilando la vista inesperada. Valle del Pinoc 9 instalación de entrenamiento. Sarah anunció, orgullo evidente en su voz. Departamento aprobó el presupuesto el mes pasado, pero hemos estado trabajando en ello desde primavera. Emma no pudo contener su emoción. Más tiempo. ¿Y adivina quién lo dirigirá? Ethan miró entre ellos, desconcertado. Ya eres jefa, Sarah. ¿Cuándo sería tienes tiempo? Yo no, dijo Sarah. Entonces asintió hacia él. ¿Tú? El momento colgó entre ellos mientras Ethan la absorbía. Palabras. No entiendo, dijo finalmente. Dijo. No soy un adiestrador de perros. En realidad, más o menos lo eres, Sarah. ¿Contrarrestado? Tu especialidad militar incluía operaciones tácticas caninas. Yo sacó su registro de servicio. Espero que no importa. Entrenaste perros militares durante 2 años antes de unirse a Delta. La expresión de Ethan cambió cuando los recuerdos emergió, una de las pocas tareas que disfrutado genuinamente. Eso fue toda una vida hace. Ranger se acordó de ti, dijo Emma. Con absoluta certeza. Me dijo. Ethan levantó una ceja. ¿Lo hizo? Ahora. Emma tiene una teoría, explicó Sarah. Eso Ranger reconoció tu olor a Afganistán, que podrías haber trabajado con él durante su servicio militar. ¿Es posible? Ethan preguntó, mirando el pastor alemán con recién descubierto interés. El tiempo. Coincide, Sarah. Confirmado y te respondió. Inmediatamente, incluso cuando estaba herido y defensivo. Ranger, pareciendo entender que él era el tema de discusión, se movió para pararse al lado de Ethan, apoyado ligeramente contra su pierna en un gesto de confianza y afinidad. Pino Valley PD está ampliando su servicio canino programa. 3 nuevos perros llegarán a continuación mes. Necesitamos a alguien que entienda tanto el trabajo policial como el entrenamiento militar protocolos. Alguien los perros y adiestradores respetará. No soy policía, Ethan señaló. Tampoco lo era Walter cuando comenzó como consultora civil, dijo Sarah contrarrestado. Este puesto es departamento oficial adyacente, no jurado. Tú infórmate directamente a mí. Ethan miró alrededor de las instalaciones nuevamente, viendo el planificación cuidadosa, la calidad de construcción. ¿Construiste esto antes preguntándome? Lo construí porque Emma y Ranger estaba convencido de que dirías que sí. Sarah respondió con una sonrisa. Y porque fue lo correcto para Pine Valley, de cualquier manera. Emma se acercó, su expresión seria. Por favor, señor. Ethan, Ranger necesita amigos y tú necesitas un trabajo, y los perros policía necesitan a alguien quien los entiende. Ethan se arrodilló ante mirarla cara a cara, consciente de su aún sanando la herida. Lo tienes todo, lo has descubierto, ¿no? Emma asintió. En serio. Ranger y yo hablamos de ello. Mucho. ¿Lo hiciste ahora? Ethan miró hacia el pastor alemán que mantenía un aire de inocencia digna. ¿Y qué más hizo? Tú y Ranger discuten. ¿Qué deberías venir a cenar más? Emma respondió sin dudarlo. ¿Y qué deberías enseñarme a pescar como Walter iba a hacerlo? Y eso lo haces. La tía Sarah sonríe cuando piensa. Nadie está mirando. Sarah tosió, color subiendo a sus mejillas. Emma. Bueno, tú hazlo, insistió la niña, y Ranger dice es importante. Ethan se puso de pie, sus ojos conocer a Sarah con diversión y algo más, profundo. Lejos de mí discutir con Ranger. Entonces, ¿lo harás? Sarah preguntó. ¿Con postura profesional? Regresando. La posición de entrenamiento en 1. Condición. Respondió Ethan. Puedo traer Emma como mi asistente los sábados. Ella claramente tiene un don para los caninos comunicación. El rostro de Emma se iluminó. En realidad, puedo ayudar con los perros policía. Para entrenador juvenil, Ethan especificó, sujeto al jefe, la aprobación de Mitchell, por supuesto.
Creo que eso se puede arreglar, estuvo de acuerdo Sarah, incapaz de reprimir su sonrisa. Como ellos caminó por las instalaciones, Ethan examinando el equipo con un ojo profesional, Emma se adelantó con Ranger saltando alegremente a su lado. El pastor alemán, normalmente tan digno, se permitió jugar como un cachorro, celebrando tanto el espacio abierto como la alegría de sus compañeros humanos. Es bueno verlo así, observó Ethan. Después de todo lo que ha pasado, los perros viven en el presente, Sarah, respondió. Algo que los humanos podrían aprender de. Llegaron a la plataforma de observación, que ofrecía una vista panorámica de ambos los campos de entrenamiento y las montañas más allá. A lo lejos pudieron ver el techo de la cabaña de Walter y justo visible a través de los árboles, el casi estructura completa del nuevo hogar de Ethan. Nunca me imaginé esto, admitió Sarah, tranquilamente. Después de la muerte de Tom y Julie, después tomé a Emma, no pude ver más allá de encontrarla. Justicia para ellos. ¿Y ahora?, preguntó Ethan. Sarah observó a su sobrina y al guardabosques jugando en el prado de abajo. Ahora estoy empezando a ver posibilidades en lugar de solo responsabilidades. Ella se volvió para mirarlo directamente. ¿Qué sobre ti? ¿Es esto algo que quieres? ¿O te estamos empujando a hacerlo? Ethan consideró la pregunta seriamente. Su mirada recorriendo las montañas, el centro de entrenamiento, el niño y el perro abajo, y finalmente la mujer a su lado. Vine a Montana buscando silencio, dijo. Lo que encontré en cambio fue propósito. En el prado, Emma llamó hacia ellos, saludando con entusiasmo. Mira, guardabosques recuerda todas sus órdenes. Ellos observé cómo ejecutaban al pastor alemán. Una serie impecable de maniobras tácticas bajo la dirección de Emma. Evidencia de ambos, su pasado militar y su interminable paciencia con el niño al que había llegado a proteger tan ferozmente como lo hizo con Sarah. La familia llega en formas inesperadas, Sarah observado, también lo hace la curación. Ethan estuvo de acuerdo, su mano encontró la de ella mientras estaban parados. El sol de Montana, observando sus. Una familia improbable toma forma a continuación. Cuando la vida trae tormentas inesperadas, cierto, la curación a menudo llega en formas que nunca anticipado. El viaje de Ethan, Sarah, Emma y Ranger nos recuerdan que la familia no siempre es sangre. A veces es quien está a tu lado cuando el tormentas de nieve, de vida hacen estragos. Su historia habla de la resiliencia que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando enfrentamos los desafíos de la vida. Momentos más oscuros. A través de su improbable vínculo forjado en la crisis, encontraron algo que muchos buscan toda la vida: pertenencia. El fiel pastor alemán demuestra que la lealtad trasciende idioma, mientras que el regalo final de Walter nos enseña que nunca es demasiado tarde para crear conexiones significativas. Tal vez haya escapeó sus propias tormentas, pérdidas, traición o cambio profundo. Como Ethan construyendo su cabaña en un terreno nuevo, podemos construir nuevos comienzos en cualquier etapa de la vida. Las montañas no preguntan cómo, cuánto tiempo llevamos subiendo. Ellos simplemente sean testigos de nuestro camino, qué relaciones inesperadas han traído sanación a tu vida cuando la necesitabas la mayoría. ¿Tiene un compañero fiel, humano o animal, alguna vez ha sido tu ancla a través tiempos difíciles? Comparte tu historia de encontrar conexión después de una pérdida en el comentarios a continuación. Tu experiencia puede ser la misma luz que alguien más necesita su camino hacia la curación.